Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Y que esta tu palabra, Señor, que será predicada, caiga en terreno fértil, que pueda producir fruto y fruto abundante para tu honra y para tu gloria, Señor. Así que danos de tu palabra, Señor, que nos nutre, que nos alimenta, que nos enfoca, que nos alumbra el camino cada día, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. El tema, para los que anotan, lo ven ahí en la pantalla, es bueno que anoten: la perseverancia, una virtud cristiana. Una virtud cristiana. La perseverancia es, como todas las demás virtudes, algo con lo que no nacemos. Las virtudes no nacemos con ellas. Las virtudes las vamos desarrollando en la medida que vamos madurando y vamos transitando por el camino de la vida cristiana. Y todo comienza cuando tuvimos la experiencia del nuevo nacimiento. Es posible que pueda haber alguna persona aquí, algún joven, alguna señorita, algún adulto que no ha nacido de nuevo. Pero hoy tú puedes tener la oportunidad de tener esta experiencia del nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, Dios empieza a renovar nuestra mente, Dios empieza a cambiar nuestro corazón, y en la medida que vamos caminando, pues vamos madurando. Ahora, como hijos de Dios, tenemos no la opción, sino el deber de obedecer a Dios, de caminar como es digno de Él. Por supuesto, no en perfección, pero sí en obediencia a Él hasta terminar la carrera. Y déjenme decirles, mis hermanos, que si hay un tiempo en el que se requiere que seamos no solamente retenedores de la palabra, como lo hablamos la semana pasada, sino que además podamos dar fruto con perseverancia. Si hay un tiempo en el que se requiere de eso, es este tiempo. ¿Sí? Por cierto, quiero decirles que este mensaje, junto con el de la semana pasada, es como una secuencia, ¿verdad? De alguna manera están ligados los dos mensajes, inclusive los de las semanas anteriores. Si ustedes no han escuchado algunos de los mensajes anteriores, pues es bueno que los escuchen para juntos estar conectados con Dios, ¿verdad? Y así vayamos creciendo en la vida cristiana. Entonces, es importante que como cristianos demos fruto con perseverancia, y justamente en este tiempo. Nuestro primer punto que vamos a tratar es algo que no debemos ignorar. La maldad en el mundo es una realidad que ninguno de nosotros, ni jóvenes, ni niños, ni adultos, debemos ignorar. Necesitamos estar atentos. Van a salir por ahí algunas imágenes para que nos demos cuenta lo que se está moviendo en el mundo, ¿verdad? La maldad en el mundo es una realidad que no debemos ignorar. Si echamos un vistazo así a vuelo de pájaro a través de la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que siempre ha habido tiempos difíciles, siempre ha habido tiempos de extrema decadencia moral, siempre ha habido tiempos difíciles en lo que se refiere a la sociedad, a la política, a la economía. ¿Por qué sucede esto? Porque el pecado ha imperado siempre en el mundo. Y la Biblia dice que aunque estamos en este mundo,
nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Porque este mundo, digan conmigo, no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. Este mundo no es tu hogar. De hecho, Jesús, cuando poco tiempo antes de partir con el Padre, ora por sus discípulos. Y es muy interesante que en Juan 17:15 el Señor les dice: no te pido, Padre, que los quites del mundo, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes de la maldad de este mundo, ¿sí? Entonces, estamos en este mundo y el Señor nos guarda de la maldad de este mundo. Por supuesto, todo aquel que no ha nacido de nuevo, pues anda con la corriente de este mundo. Pero nosotros que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no debemos correr o andar por la corriente de este mundo. Por ejemplo, desde que Adán y Eva desobedecieron, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Y escuchen esto, no se distraigan. Sus ojos fueron abiertos y conocieron tanto el bien como el mal. Pero escuchen esto, prevaleció el mal, ¿sí? Tanto que un día Caín mató a su hermano Abel. Ustedes todos conocemos la historia. Y la pregunta, cuando leemos esa historia, la pregunta es: ¿qué había en el corazón de Caín? ¿Qué había en el corazón de Caín? Lo que sigue habiendo en nuestros días, la maldad en el corazón. Ahí en el corazón de Caín había no solamente maldad, había ira, había celos, había contienda, había envidia, y decidió matar a su hermano. Yo no sé cuántos jóvenes que están aquí tendrían la valentía de matar a un hermano. No puede ser concebible. Sin embargo, eso se está viendo. No solamente que hay hermanos que se están asesinando los unos a los otros, sino hijos asesinando a los padres. ¿Por qué? Por la maldad que hay en el corazón. Así que, de acuerdo a la cronología bíblica, desde Adán hasta Noé, según la cronología bíblica, pasaron 1656 años. Y escuchen esto: la maldad sigue imperando, o siguió imperando, desde Adán hasta Noé. Así lo confirma la Biblia. Génesis capítulo 6, textos que todos conocemos. Escuchen esto, dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era, escuchen esto, no poca, era mucha en la tierra, y que todo designio o toda intención de los pensamientos del corazón de ellos, dice ahí la Escritura, era solamente maldad. Esa maldad en los hombres que Dios vio, que por cierto era una maldad no solamente extrema, sino generalizada, porque se veía en toda esa generación de hombres, tenía que ver, por supuesto, con la corrupción y el desenfreno moral. La tierra estaba llena de violencia, lo cual implica que, o era un indicativo de la falta de justicia y respeto por la vida del prójimo, y se asesinaban los unos a los otros. Todo eso y más fue precisamente el resultado de la desobediencia a Dios. La gente no solamente ignoraba las advertencias de Dios, sino que vivían bajo una rebelión constante y continua contra Dios. Y es muy importante que ustedes jóvenes que están en este lugar y los que nos están escuchando, es muy importante que ustedes estén bajo la cobertura de sus padres. Y no solamente que estén bajo la cobertura de sus padres, sino estar bajo la cobertura de sus padres, pero en obediencia. La rebelión no los va a llevar a nada bueno, se los aseguro. La rebelión no los va a llevar a nada bueno. Entonces, desde el diluvio de Noé hasta el tiempo de Lot, siguiendo así un poquito la cronología bíblica, dice la historia que pasaron 422 años. Nosotros podemos escuchar la información: 1656 años desde Adán hasta Noé, ¿sí? Y se oye así simple, pero ¿se imaginan 1656 años de maldad? ¿Se imaginan?
Bueno, ahora vemos que desde Noé hasta Abraham había 422 años y la maldad siguió gobernando y haciendo muy bien su trabajo. Dice Génesis capítulo 18, versículo 20, entonces Jehová le dijo a Abraham, le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahora, cuando dice ahí la Biblia el clamor entre Sodoma y Gomorra, ese clamor al que se refiere era precisamente a los grandes y generalizados pecados de inmoralidad de sus habitantes. Tanto que en un lenguaje figurado, las mismas ciudades emitieron un clamor que llegó hasta la presencia del Señor. Y entonces ese clamor de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que llegó a la presencia del Señor. Y entonces miren lo que hizo el Señor, versículo 21. Dice el Señor, entonces descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo voy a saber. Por supuesto, Dios lo sabe todo porque Él es omnisciente. Él sabe lo que sucedió en el pasado, lo que está sucediendo hoy, y Él sabe lo que sucederá en el futuro. Hay que estar muy atentos. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe cuál era uno de los pecados que prevalecía en estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era? La homosexualidad. Pero también no solamente era la homosexualidad, sino era el adulterio, era el orgullo, la soberbia, la falta de misericordia, la injusticia y muchas otras cosas más. Por lo tanto, Dios, que es un Dios justo, Dios no es un Dios sanguinario, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios justo, y cuando ve el pecado, Él interviene con su justa justicia. Dice Génesis 19, 24, que entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las dos ciudades y toda aquella llanura, escuchen, con todos los moradores de aquellas ciudades y todo el fruto de su tierra. Esto fue algo tremendo que sucedió. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que la tierra en la actualidad estará clamando a Dios por justicia, sí o no? Sí. Por lo tanto, entonces, más pronto de lo que imaginamos, esta tierra recibirá también su justa retribución. Por eso hay que estar preparados. ¿Sí o no? Si tú mueres el día de hoy, ¿tú tienes la plena certeza que irás a formar parte del reino de los cielos? ¿Ya naciste de nuevo? Sí. Porque esa es precisamente la garantía, entre otras cosas, que nos da el hecho de poder tener la esperanza de pasar toda la eternidad con el Señor. El hecho de haber nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, insisto en esto, hoy tienes la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque a esta tierra le llegará tarde o temprano, y más pronto que temprano, le llegará su justo juicio. Ahora bien, desde la salida de Abraham de Ur de los Caldeos hasta la salida del Israel de Egipto, pasaron 430 años. Y la maldad siguió su curso, y debido precisamente no solo a la maldad que había en el corazón de los israelitas, sino también debido a la idolatría, a su rebelión constante, toda esa primera generación que salieron con Moisés, que se cree que fue más de 1 millón de israelitas, todos ellos murieron en el desierto y nunca llegaron a la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué? Por su rebelión, por su constante idolatría, por sus desafíos tan graves que tuvieron y que atentaron contra el poder y la soberanía de Dios. ¿Sí? Por eso es muy importante que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, y eso, lejos de causar temor o inseguridad en nuestra vida, nos debe de desafiar estar listos y preparados. ¿Sí? Así que toda esa generación que salió con Moisés no tuvieron la bendición de ver la tierra prometida. Ahora, siguiendo con la cronología bíblica, se cree entonces que desde Adán hasta los días de Jesús en la tierra
han pasado, escuchen esto, más de 5,775 años. Y escuchen, la maldad sigue multiplicándose, pero ahora a la diabólica potencia. ¿Sí o no? De una manera salvaje, de una manera perversa, la maldad sigue multiplicándose. Así que con todo esto vemos cómo la Biblia nos muestra, como decíamos la semana pasada, que todos estos tiempos de maldad en los que nos encontramos, vemos enemigos de nuestra confianza en Dios que buscan desorientarnos. Y yo decía la semana pasada que esos enemigos que buscan desorientarnos de la confianza en Dios no tienen rostro humano, como son los pensamientos que se oponen a Dios. Mucho cuidado con lo que ahora que entren a la escuela, jóvenes, les empiecen a sembrar aquí en su mente y en su corazón. Tengan mucho cuidado. Y padres de familia, vuelvo a repetir lo que ya dije, tengan mucho cuidado con lo que sus hijos están viendo en su teléfono, en sus tabletas inteligentes, en todo lo que son las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, todos esos enemigos de nuestra confianza en Dios, a veces no los vemos así físicamente porque producen temores, dudas, y los temores y las dudas llevan a la incredulidad. Y si a eso le agregamos filosofías, ideologías, leyes, doctrinas de demonios que están atentando contra el diseño de Dios para la familia, pues con eso y mucho más, entonces se requiere perseverancia en la fe. Por eso el tema, porque se requiere que nuestra perseverancia en la fe sea como el ancla que nos ayude a no ser arrastrados con cualquier viento de doctrina o a no ser arrastrados con cualquier corriente de este mundo. Y no voy a entrar en detalles, pero cuando ustedes tengan tiempo, vayan allá al internet y quiero pedirles que disciernan en el espíritu los 17 puntos que contiene lo que se conoce como la Agenda 2030, que dicen ellos para el desarrollo sostenible. Agenda que ha sido adoptada por la ONU, pero que detrás de ella hay líderes que se conocen como los líderes supranacionales, que son los que están incluso por encima de los gobiernos de los países, pero esos líderes supranacionales están buscando imponer sus ideas en pro solamente de sus beneficios personales. Ahí usted va a leer la agenda, los 17 puntos, y aparentemente se ven muy bien, pero detrás de ello hay una agenda diabólica, ¿sí? Solo voy a mencionar alguna que se muestra ahí como la igualdad de género, que por cierto está un poco disfrazada, ¿sí? Pero el propósito de esta igualdad de género es lograr por cualquier medio, entre otros el sistema educativo, que a través del adoctrinamiento de nuestros hijos se desestabilice la estructura de la familia según el diseño de Dios. Y por si acaso, tengo que decirles que el diseño de Dios para la formación de la familia está, así lo dice la Biblia, entre un hombre y una mujer. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sin embargo, lo lamentable de todo esto es que muchos ahora siguen con esas ideologías porque tienen un conflicto de identidad. ¿Qué tienen? Conflicto de identidad. Les voy a poner un ejemplo. En mi casa tenemos una perrita que se llama Chula. Sí. Ahí está, mírenla. No está muy chula, pero así se llama. Bueno, esta Chula tiene un conflicto de identidad. ¿Qué le pasa a la Chula? Que cuando escucha la sirena de la ambulancia, en lugar de ladrar, aúlla como si fuera una loba. Pero es una perrita. Y regularmente si es una perra, pues va a ladrar y no aullar. Entonces estoy solamente poniendo un ejemplo para que podamos entender cómo está el mundo. El mundo, la gente que nos rodea, que incluso jóvenes, puede ser tu compañero de la escuela o tu compañera de la escuela o en el trabajo, como la Chula, tienen conflictos de identidad muy severos, que aunque su ADN les dice una cosa, ellos se sienten otra. Y hay tanta distorsión en el pensamiento de las personas
que si usted se pone a investigar un poquito acerca de los conflictos de identidad que mucha gente tiene, algunos se sienten tigres y se transforman completamente, ¿sí? Yo leí hace un tiempo y lo compartí aquí de una mujer con un conflicto de identidad tan severo que era una mujer, siendo mujer se sentía gallina y cacaraqueaba como gallina y se sentaba como si fuera gallina. Usted se ríe, pero es la verdad. Y eso lo único que está hablándonos es de un conflicto tan grave de identidad que hay en las personas, que cuando el ADN está diciendo tú eres hombre, hay quienes se sienten mujer, ¿verdad? Así que esto no debe de sorprendernos a nosotros, porque hace más de 2000 años atrás Jesús ya nos lo había advertido. Cuando leemos Mateo 24:12, entonces nos viene luz y nos viene la respuesta acerca del por qué está sucediendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Dice Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es importante perseverar, ¿sí? Hacer de esta virtud, la perseverancia, algo prioritario en nuestra vida. Perseverar en la fe, perseverar en el amor del Señor, perseverar en la obediencia, perseverar en no dejando de congregarnos, ¿sí? Perseverar en el estudio de las Escrituras, en el estudio y la meditación de las Escrituras. Entonces dice Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mira lo que dice el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvado, ¿sí? Y no significa este texto que la perseverancia te va a dar la salvación. No, Jesucristo es el único que nos da la salvación. Sino más bien lo que significa es que una vez que somos salvos, perseveramos en la fe. ¿Estamos claros en eso? Versículo 14, termina el Señor esta porción, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y escuchen las palabras de Jesús, y hasta entonces vendrá el fin. ¿Sí? Bueno, hasta aquí ya vimos la maldad en el mundo, una realidad que no debemos ignorar. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es una pregunta. La pregunta es, ¿qué es la perseverancia? Bueno, la perseverancia, según el concepto del diccionario de la Real Academia Española, dice que perseverancia es el esfuerzo constante y continuo que se hace para lograr las metas, los objetivos que nos proponemos. Por ejemplo, si alguno de los jóvenes se ha propuesto ser un buen ingeniero, si alguno de los jóvenes se ha propuesto ser un buen profesionista, qué bueno, persevera en ello sin dejar de perseverar en el Señor. Yo lo he dicho antes, necesitamos jóvenes que sean profesionales cristianos, no solamente profesionales, ¿sí? Y en eso cada uno de ustedes tienen que perseverar. Qué bueno que tienes el deseo de estudiar una carrera, pero sin que la carrera te vaya a robar de tu tiempo con el Señor, ¿sí? Por eso hay que perseverar en la fe. Perseverancia también, según el diccionario de la Real Academia Española, habla de un continuar hacia adelante y no rendirse, aun a pesar de las dificultades o los obstáculos, aun a pesar del desánimo, hay que seguir adelante. Eso es lo que dice el diccionario común, pero la perseverancia, de acuerdo al concepto bíblico, que al final de cuentas es lo que nos interesa, saber qué es lo que dice Dios respecto a la perseverancia. Bueno, perseverancia, según lo que dice Dios, es cuando un creyente nacido de nuevo se mantiene de pie confiando en Dios, cualquiera que sea la situación. Seguimos de pie. Hay pruebas, hay situaciones difíciles, nos puede venir alguna necesidad, puede venir la enfermedad, pero estamos de pie. ¿Por qué estamos de pie y nos mantenemos de pie? Porque estamos parados bajo la roca, y la roca es Cristo. Y mientras nos mantengamos de pie en el Señor, pisando en la roca que es Cristo, vamos a estar seguros entonces, ¿sí? Hay que mantenernos ahí, hay que mantenernos de pie y hay que perseverar ahí. También perseverancia, según el punto de vista bíblico, significa sobreponerse y no claudicar cuando vienen precisamente los tiempos de adversidad, que a todos nos vienen.
¿Se acuerdan del mensaje que hablamos acerca del sufrimiento de los cristianos? Sufren los cristianos, pero también sufren los no cristianos. Pero a diferencia del sufrimiento de los cristianos, es que cuando nos vienen esos tiempos de adversidad, estamos de pie, estamos luchando, no claudicamos. Seguimos adelante. También perseverancia, según el punto de vista de Dios, habla de mantenernos firmes, resistiendo todo aquello. Escuchen esto, es muy importante. Resistir todo aquello que pretenda hacernos desertar de permanecer en la voluntad de Dios. Hay que luchar. La Biblia dice entonces, Jesús, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay que perseverar para que nuestro amor por el Señor no se enfríe. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que quieren apagar el amor que tú y yo tenemos para Dios. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 2 puntos llevamos. Número 1, la maldad en el mundo, una realidad que no debemos ignorar. Ya vimos. Punto número 2, que es la perseverancia. Nuestro tercer punto es una pregunta también. ¿En qué o en quién debemos perseverar? ¿En mis planes y en mis proyectos personales? ¿O en los de Dios? ¿En cuáles? En los de Dios. Bueno, la respuesta es, y aquí me voy a detener un poquito para darle respuesta a esta pregunta. ¿En qué o en quién debemos perseverar? Debemos perseverar en mantenernos siempre en el centro de la voluntad de Dios y no en mi voluntad. ¿Dónde debemos perseverar? En la voluntad de Dios. Y déjenme decirles que la voluntad de Dios no te la va a revelar el Facebook o las redes sociales. La voluntad de Dios se encuentra revelada en este libro, en la palabra de Dios. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Abre tu Biblia. Medita en ella, pregúntale a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Quieres que vaya para acá? ¿Quieres que haga esto? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Aquí está, revelada en su palabra. Entonces, debemos perseverar y mantenernos en el centro de la voluntad de Dios, que está claramente establecida en las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú o yo no perseveramos en vivir bajo la voluntad de Dios, escuchen esto, jóvenes, tarde o temprano, de manera muy sutil, la maldad se va a venir a meter al corazón. ¿Sí? Las conductas que imperan en el mundo, los conflictos de identidad que tienen los inconversos, aquellos que tú, joven o señorita, puedes considerar tus mejores amigos. Escuchen, jóvenes, te pueden contagiar de un virus mortal. Te pueden hacer perder el rumbo con procederes, con conductas que son contrarios a la voluntad del Señor y al carácter de Cristo. Por eso hay que estar perseverando en la palabra. En la palabra. Y nosotros los padres, atentos a ver qué están viendo nuestros hijos, qué están oyendo nuestros hijos, instruyéndoles, aconsejándoles. Todos conocemos a nuestros hijos. Nosotros sabemos cuándo nuestros hijos pueden andar en problemas. ¿Sí? Nosotros, cuando uno de nuestros hijos o un hijo permanece encerrado en su habitación sin querer salir, prende el foco de alerta, peligro, porque hay algo. Hay que hablar con el hijo, hay que ministrarlo, ¿sí? Eso sucede cuando no se persevera en vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora, los textos que yo leí de Mateo 24, 12 y 13 están en el contexto de la pregunta que hicieron los discípulos acerca de las señales del fin de los tiempos mientras estaban sentados con Jesús en el monte de los olivos. Ahí está el contexto. Mateo 24, 3, vamos a leer algo del contexto, dice de la siguiente manera: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? En el versículo 2, el Señor les había dicho: ven toda esta majestuosidad del templo, bueno, no quedará
piedra sobre piedra, será destruido. A esas cosas se refiere cuando preguntaron, dinos cuándo sucederán estas cosas. Y segunda pregunta dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que esta doble pregunta que hicieron los discípulos, ¿cuándo vendrás y qué señales habrá de tu venida? Aunque Jesús la respondió más adelante, la segunda pregunta acerca de las señales se verían de su regreso. Escuchen esto, Jesús está enfatizando que lo más importante no era cuándo vendrían ni las señales que verían, sino lo más importante es que ellos estuvieran preparados para que cuando Él viniera por segunda vez pudiera considerarlos sus hijos y llevarlos al reino eterno de su gloria. Para Jesús eso era lo más importante. No cuándo viene el Señor, sino cuánto debemos estar preparados. Y aquí podemos aplicar. Lo más importante para nosotros, mis hermanos, en el día de hoy, aquí y ahora, es saber no cuándo viene, aunque ya sabemos que Él vendrá. ¿Cuántos saben que Jesús vendrá? Así como vino la primera vez, Él prometió que regresaría por segunda vez y Él cumple lo que promete. Así que Él regresará y regresará por su iglesia. Por cierto, ¿estás listo para irte con Él? Sí. Entonces, lo más importante para nosotros hoy es estar preparados para cuando Él venga. ¿Cómo debemos estar preparados? Pues en comunión con Él, conectados con Él, viviendo de acuerdo a su voluntad, bajo el centro de su perfecta voluntad. Y para vivir agradando a Dios se requiere perseverar y mantenernos siempre en el centro de la voluntad de Dios, que está claramente establecida en la palabra de Dios. Así que las preguntas fueron las siguientes: Señor, dinos cuándo vendrás y qué señales habrá de tu segunda venida. Escuche la respuesta que el Señor les da. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie les engañe. ¿Respondió la pregunta al Señor? ¿Cuándo vendrás y qué señales habrá? ¿Sí o no? No, respondió no con lo que ellos querían escuchar. Él respondió diciendo: miren, no les dijo voy a venir tal fecha, ¿verdad que no? No, más bien el Señor les dijo: mirad que nadie les engañe. Y está hablando aquí del engaño religioso. Y es importante que cuando ustedes leen todo el capítulo 24 se van a dar cuenta que Jesús hizo mucho énfasis en el engaño religioso. Tengan cuidado porque se van a levantar falsos cristos, falsos maestros, que vendrán algunos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, aunque las preguntas de los discípulos eran válidas y eran importantes, Jesús responde de acuerdo a lo que para Él era fundamentalmente importante, que era precisamente que ellos estuvieran pendientes de que nadie los engañara. Hay ocasiones en que nosotros andamos en la búsqueda de respuestas a preguntas y situaciones difíciles que vienen en nuestra vida. ¿A cuántos les ha pasado esto? Que de pronto tienes alguna duda y buscas una respuesta. Hay ocasiones en que algunos de ustedes tienen algún conflicto en el matrimonio, desean resolver alguna situación en el matrimonio, piden consejería y están en la búsqueda de una respuesta que les pueda ayudar a hacer sólido su matrimonio o su vida familiar. Pero hay ocasiones en que buscamos respuestas de acuerdo a lo que queremos escuchar y no de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Y andamos aquí buscando y aquí y allá, pero no siempre buscamos la respuesta en Jesús y en su palabra, porque solo queremos oír lo que nos agrada o lo que nos conviene de acuerdo a nuestra necesidad. Créanme que las respuestas de Jesús son las mejores. Por eso hay que buscar la respuesta de Jesús. No hay que buscar la respuesta del hombre. Los hombres podemos equivocarnos, ¿sí? Cuando alguien te da un consejo y te da una respuesta basada en el consejo de Dios, entonces puedes confiar en que viene siendo una respuesta basada en lo que dice Dios en su palabra. Así que la respuesta de Jesús fue: cuiden y no dejen que los engañen.
Mateo 24:4, en la versión de la nueva traducción al lenguaje actual, dice: cuidado, no se dejen engañar. Hay muchas cosas, jóvenes, señoritas que están aquí, adultos, hay muchas cosas que nos pueden desviar del rumbo del camino del Señor. Bueno, la respuesta: ¿por qué para Jesús era más importante que sus discípulos estuvieran preparados? Porque Jesús se iba a ir y ellos se iban a enfrentar a un mundo lleno de maldad, como el que ya acabamos de describir. Así que para Jesús lo más importante es que sus discípulos se mantuvieran preparados para su regreso y no ocupados y preocupados en las señales que se verían. Por eso no les responde inmediatamente: Señor, dinos cuáles señales. Él pudiera haberlo dicho inmediatamente, pero antes de darle las señales, Él les dijo: miren que nadie les engañe. Entonces, pregunta: ¿será importante estar atentos a las señales que vemos? ¿Sí o no? Sí, sin dejar de estar atentos y preparados para cuando Él regrese. ¿Estás listo y estás preparado para cuando Él regrese? Sí. Bueno, escuchen lo que voy a decir a continuación, y lo voy a decir con mucho respeto y sin aludir a nadie. Hoy nos encontramos con muchos cristianos que están tan ocupados estudiando la escatología y descubriendo toda su simbología, y dejando de estar preparados para su regreso. ¿Sí? Ahora, yo no estoy en contra de que alguien estudie todo lo concerniente a la escatología y tenga una revelación profunda de todo lo que tiene que ver con la simbología. Yo lo que estoy diciendo es: sí, qué bueno que estás estudiando la escatología, qué bueno que conoces su simbología, pero la pregunta es: ¿estás preparado para cuando Él venga? Para cuando el Señor venga por todos aquellos que están viviendo bajo su voluntad. Es bueno prepararnos, es bueno estudiar las Escrituras, es bueno discernir los tiempos, ¿sí? Pero sin dejar de estar preparados para cuando Él venga. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes que Jesús narra precisamente después de Mateo 24, en el capítulo 25? Bueno, llegamos al capítulo 25 y escuchen esto: Jesús no está cambiando el mensaje a sus discípulos. El mensaje sigue siendo el mismo. De hecho, hoy vemos, la Biblia está dividida en capítulos y en versículos, pero antes solamente eran pergaminos, ¿verdad? Entonces, pero en el capítulo 25 vemos que el mensaje de Jesús a sus discípulos era el mismo: miren que nadie les engañe y estén preparados. No vamos a leer toda la historia de las 10 vírgenes, pero ahí la Biblia dice que 5 de ellas eran prudentes, estuvieron siempre atentas, estuvieron siempre apercibidas, preparadas con el aceite suficiente, pero además estuvieron ellas preparadas con su lámpara siempre encendida. 5 de ellas, las prudentes, pero había otras 5 cuyas cualidades eran contrarias a las de las 5 prudentes. Las otras 5, lejos de ser prudentes, dice la Biblia que eran insensatas. Además eran flojas porque se quedaron dormidas, imprudentes, eran distraídas, tenían su lámpara, ¿sí? Pero en el momento en que se quedaron dormidas, su lámpara se les acabó el aceite, y mientras ellas fueron a comprar más aceite, ustedes saben lo que sucedió. Vino entonces el esposo y a las 5 prudentes las invitó a entrar. Dice Mateo 25:10: mientras ellas iban, las 5 insensatas, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se había cerrado y se quedaron afuera. ¿Sí? Por eso la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿estás preparado con tu lámpara encendida? ¿Sí? Para cuando Él regrese y vayamos a celebrar las bodas del Cordero.
porque va a llegar el momento en que la puerta se va a cerrar. Joven, señorita que estás aquí, ¿estás preparada como las 5 vírgenes prudentes? ¿Estás preparada para cuando Él venga y te vayas con Él? ¿O cómo está nuestra vida? ¿Sí? ¿Sigues perseverando en la fe? Versículo 12. Mas Él respondiendo les dijo: de cierto les digo que no las conozco. Por lo tanto, versículo 13, velad. Este es el llamado ya en el capítulo 25 para todos los que esperamos su segunda venida. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué significa la palabra velar? La palabra velar no significa estar día y noche despierto sin dormir. Habla de una actitud vigilante en la que tú y yo debemos estar preparados en comunión con el Señor, orando al Señor, pidiendo su dirección al Señor, teniendo comunión con Él a través de la oración, a través de la lectura y la meditación de la palabra. Así que notemos que la respuesta de Jesús está haciendo una advertencia. En Mateo 24:4 Jesús les dice, esta es la advertencia: cuiden que nadie les engañe. Y la segunda advertencia es la razón por la cual ellos deberían de cuidarse. Estamos en Mateo 24 y les menciona, ahora sí, les menciona las señales o los acontecimientos que precederían precisamente a su segunda venida. Es decir, todo aquello que ya el día de hoy tú y yo estamos viendo frente a nuestros ojos. Dice Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre. Ahí están las señales. El Señor, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, dinos qué señales habrá de tu segunda venida. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? Pero la respuesta de Jesús primero fue: miren que nadie les engañe. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ya están aquí, siempre los ha habido, los falsos cristos, y están engañando a muchos y siguen engañando a muchos. Versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Las guerras ya están en el mundo entero, ¿sí? Las guerras de poderes, las guerras en las familias ya están. Ya estamos viendo el cumplimiento de estas señales que Jesús advierte a sus discípulos y a nosotros, que su segunda venida está muy próxima. ¿Estás preparado? ¿Estás perseverando en la fe? ¿Sí? Oiréis de guerras, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero miren lo que dice Jesús: todo esto va a suceder, pero todavía no es el fin. Llegará el momento preciso de Dios. Ahora, esas son las señales, pero recuerden lo que acabo de mencionar. El énfasis de Jesús estaba por encima de las señales. El énfasis de Jesús en aquel tiempo para sus discípulos es el mismo énfasis que el Señor pone para nosotros en el día de hoy. Cuida que nadie te engañe. ¿Cuál es el énfasis de Jesús según los textos? Díganlo: cuida que nadie te engañe. Esas son las palabras confiables de Jesús en las que tú y yo debemos de perseverar. Quiero concluir esta primera parte, porque vamos a seguir, si Dios lo permite, la próxima semana, haciendo una pregunta de acuerdo precisamente a las advertencias de Jesús en el pasaje. 3 señales frente a nuestros ojos. 3 señales: falsos cristos o ungidos, falsos maestros que están engañando a muchos, guerras, rumores de guerras que ya vemos sucediendo en el mundo, y número 3, Jesús y sus palabras, cuando Jesús dice: pues aún no es el fin y cuida que nadie te engañe. La pregunta es la siguiente: ¿en cuál de estas 3 señales vas a fijar tus ojos y perseverar en ellas? En lo que está pasando, las señales, los falsos maestros, a ver qué cosas están haciendo los falsos maestros, o qué está sucediendo en el mundo entero, por qué hay guerras aquí, por qué hay hambre allá, por qué hay necesidad aquí, por qué hay necesidad allá. ¿O vas a perseverar en las palabras de Jesús? En las palabras de Jesús. Por eso el consejo de las Escrituras en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahí es donde debemos poner
nuestra mirada y perseverar en ella. ¿De acuerdo? Vamos a detenernos aquí. Si Dios lo permite, continuamos con el mismo tema la próxima semana. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Les quiero pedir que se pongan de pie, jóvenes, señoritas, adultos. Y vamos a orar. Si tú, padre de familia, tienes ahí a tus hijos, quiero pedirte que ores por ellos, bendícelos. Si están aquí, si no están aquí, de todas maneras, ora por ellos, bendícelos y dile al Señor: Señor, vamos a perseverar en la fe. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia y queremos perseverar, Señor. Queremos continuar desarrollando esta virtud de la perseverancia en nuestra vida, Señor. Sabemos que los problemas, las situaciones difíciles en este mundo, la maldad seguirá multiplicándose. Las cosas en este mundo no van a mejorar. No lo estableces así en tu palabra. Tu palabra dice que antes de tu segunda venida los dolores de parto serán más intensos cada vez más. Y esto habla de que la maldad en este mundo cada vez será más intensa. Pero nosotros, Señor, queremos mantenernos con nuestra mirada puesta en ti y perseverar en eso, Señor. Perseverar en tu palabra, perseverar en comunión contigo, en estar contigo, Señor, a través de la oración, a través de nuestros tiempos de intimidad contigo. Ayúdanos, Señor. Dile al Señor: Señor, ayúdanos, que nuestra fe no desmaye, Señor. Si eventualmente hubiera aquí algún joven, alguna señorita que no ha nacido de nuevo, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú le des la oportunidad, le des el privilegio que ya hemos tenido nosotros de haber nacido de nuevo, Señor, para que en ese sentido entonces ellos puedan desarrollar la virtud de la perseverancia, seguir en tus caminos, como cantábamos hace un momento, ser fieles hasta el final, Señor, hasta el final de la carrera, para que entonces al llegar a tu presencia tú puedas decirnos esas palabras tan tremendas, tan importantes: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por alertarnos una vez más a perseverar en la fe, a mantener nuestros ojos abiertos, a mantenernos preparados para cuando tú vengas, con nuestra lámpara encendida, y que no nos falte el aceite de tu Espíritu Santo, el aceite que simboliza la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. La lámpara siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, siempre encendida, la lámpara de tu palabra alumbrando nuestro caminar diario, Señor. Nuestros ojos siempre fijos en ti, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Oramos por cada familia representada en esta casa y bendecimos a cada varón, Señor, que es cabeza del hogar. Yo te pido en el nombre de Jesús que la sabiduría de lo alto repose sobre sus vidas, y que tanto el varón como la esposa sean un equipo que juntos puedan llevar adelante a sus hijos por los caminos y las sendas de justicia, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, guárdanos como familias de la maldad de este mundo. No podemos aislarnos de este mundo, Señor, pero sí podemos ser guardados del mal, como oraste al Padre por tus discípulos. Este mundo no es nuestro hogar, nuestra morada final es allá en tu reino, y es allá donde queremos estar. Por eso, Señor, en tanto tú regresas o nos llamas a tu presencia, que podamos mantenernos siempre con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza al Señor? Él es Señor, Él es Rey y Él es soberano Dios. Vamos a despedirnos alabando a nuestro Dios y a nuestro Señor. ¿De acuerdo? Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California.
Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.